Bien, lo primero que tenemos que hacer para usar el SAP es fijarnos aquí abajo en las unidades y vamos a ponerlo toneladas metro, podríamos ponerlo kilogramos también. Colocamos nuevo, aquí también están las unidades y nos fijamos el sistema estructural que necesitamos. En este caso le pongo acá y me voy a fijar en el WhatsApp. ¿Dónde está en el WhatsApp? Creo que no está en el WhatsApp. Eh, Creo que está aquí. Aquí está. eh, es 88,8. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de editarlo. Esto de acá, esto de acá. 0, 8 y aquí 16. Aquí vamos a poner 0 y 8. ¿Sí? Ok. Y ahí está, ¿no? Esto lo borramos. No nos sirve. Y borramos todo. Y lo que voy a hacer acá es voy a definir los materiales. Un nuevo material, le pongo que es cualquiera, sin peso unitario. Esto lo dejo como está. Ok. Voy a definir una sección de propiedad. Elijo otro general. Y este torsional y los cortes, shard es corte. Y el resto le pongo 0. Ok. Y aquí le pongo el material. Y aquí le voy a poner, por decir, un nombre en madera, ¿no? Este de acá lo voy a borrar. Bien. Voy a borrar este modal que no me sirve. Si quieren lo borran, si no, no importa. Pero es mejor que lo borre. Entonces voy a tratar de dibujar esto. Entonces viene en 4 y en 8. A ver, este de acá es 8. Me faltaba definir 4. A ver, entonces puedo acá modificar. Me falta definir 4. No, no voy a poder dibujar. Ok, y ahí está 4. Bien, entonces tengo uno que va hasta acá y otro que va hasta acá. Entonces uno va hasta acá, otro hasta acá y otro viene hasta acá, otro hasta acá. Y este en realidad hay que alargar, ¿no? A ver, vamos a tratar de estar, extender, ok. A ver de nuevo. Ahí está. Y este voy a extender y ahí está, ¿no? Fíjense, pero este no ha quedado dividido. Así que lo que voy a hacer, voy a ir a editar, divide frames y donde están los puntos. Y ahí está, ¿no? Fíjense, va dividido. Entonces este de acá lo voy a marcar
Ahí tengo que marcarlo. Divide frames. Y ahí está. Entonces, si aprendemos a usar todos estos atajos del AutoCAD, entonces el dibujo va a ser mucho más fácil, ¿sí? Así que tenemos que aprender a usar todos estos atajos. Entonces voy a poner acá las reacciones, que uno es fijo y otro es móvil. Este de Inge, acá, el segmento vertical falta Inge. ¿cuál Judith? En la figura, si te puedes fijar, Inge nos ha dado, tenía una vertical más. Ah, bueno, voy a fijar. Dame un momento, por favor. Eso es. Este no, Judith. Sí, Inge, eso decía. Muy Con eso bien, más siempre. excelente. Ahora sí. Entonces voy a asignar una restricción fijo y aquí móvil. Bien, entonces 3 toneladas, 1 tonelada, 2 toneladas y 3 toneladas. Entonces aquí viene, en Z tendría que ser negativo, ¿no? -1. Aquí tendría que asignar -2, negativo para que vaya hacia abajo, ¿no? Y este, si se fijan, es en la dirección positiva de X. Así que voy a asignar en la dirección positiva como 1. ¿Sí? Y ahí está. Esto también está, no está bien, ¿no? Entonces voy a marcar esto. Tiene que dividirse. Entonces divide frames acá y está, mire, y está dividido. Entonces ya está dividido y está listo para que pueda liberar los nudos. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a liberar, ¿sí? Entonces voy a ir a Frame, Release, que es liberar, y voy a marcar estos de acá, toditos. Y fíjense, ha liberado. Entonces únicamente cuando hago esto, estoy pudiendo asegurar de que es una estructura isostática. Si no, tendría que calcular momentos. Ya me va a dar momentos y yo no quiero momentos, solo necesito que me dé fuerzas axiales. Entonces hago correr, me va a pedir grabar este gráfico y le voy a dar un nombre como para que los resultados también puedan salir con ese nombre. Entonces voy a ponerle Cercha. A ver qué nombre. Ejemplo 3. Bien. A ver, Judith, ¿quiénes más han hecho? Vamos a comparar los resultados. Primero vamos a comparar las reacciones. Las reacciones sale 1, 1 y 2. ¿Ya? Comparen con lo que han hecho. Y ahora veremos las fuerzas axiales. ¿Cómo es de la movilidad? ¿Ya estás ubicado? Ahí está. A ver, pero vamos a 4.7 toneladas, 4.24. Y ahí está, ¿no?
Entonces, con el SAP se puede resolver fácilmente. Imagínense hacer esto a mano. Se puede, solo que nos llevaría buen tiempo, porque tienen ángulos diversos, pero se puede hacer a mano, ¿sí? No es tan difícil. Bien, y con esto ya podríamos diseñar las uniones apernadas o las uniones clavadas. Fíjense, esto de acá es 4.000 kilos en tracción y este es 4.024 kilos o 4.240 kilos en compresión. ¿Qué sugieren? ¿Sería bueno hacer clavado o apernado? ¿Qué sería mejor, hacer un clavado o apernado? Hernando, Sí, clavado nos va a dar como 140 clavos, ¿no? Entonces, no, mejor hacer apernado. Solo que el problema del apernado, que cuando tenemos inclinado, tenemos que utilizar la fórmula de Hankinson, ¿sí? Combinar P y Q. Y además, si vamos a poner pletina o una plancha metálica a los pernos, podemos incrementar un 25% el valor de P, pero no el de Q. Entonces, tomando todas esas recomendaciones, podemos calcular el número de pernos que requieren estas uniones. Entonces, ya habíamos hecho esto en la anterior clase, ¿no? Así que básicamente en este de acá que podríamos tomar este eje y en este eje no vamos a usar la forma de Hankinson, pero en este otro que está inclinado, ahí tendríamos que usar la fórmula de Hankinson en base a este ángulo y calcular la capacidad de carga que tienen los pernos. Lo mismo podríamos hacer acá. Acá en este eje es P, pero para este eje la fórmula de Hankinson, lo mismo acá, Hankinson. Acá también la fórmula de Hankinson respecto a este eje, a este ángulo. ¿Sí? Este sería el eje neutro donde se mantienen todos recto y todos estos demás estarían inclinados a un eje. Entonces, simplemente es de que podamos ubicarnos. Pero esto lo que les he dado es un caso ya extremo, ¿no? Complicado. Así que nos vamos a concentrar en cosas que sean más sencillas. ¿Ya? Bien, con esto estamos dejando lo que son las uniones clavadas y las uniones apernadas. Pero no solamente existen las uniones apernadas, ¿sí? También existen los embarbillados, ¿sí? Y a continuación vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de un embarbillado. A ver, vamos a ir al texto y les voy a mostrar en qué consiste el embarbillado. A ver, un momento. Mm, Aquí está, compartir. Ya habíamos visto esto de los pernos. Y vamos a hablar acerca de los embarbillados, ¿sí? Bien, ¿alguien sabe lo que significa ebanística? Ebanístico. Cuando hablamos de, de un ebanista, nos referimos a alguien que hace obras de arte, pero en el caso de la madera. Es decir, Tipo tallado. sí, muy bien, Jessica Alejandra, ¿no? Más o menos como el tallado,
Pero en este caso ya se refiere a un carpintero de otro nivel, ¿no? En el sentido que hace cortes o hace encajaduras que podrían llamarse como obras de arte. Y los embarbillados se refiere a hacer uniones utilizando o haciendo algunos tallados o acoples en la misma madera de tal forma de que los elementos puedan unirse. A eso nos referimos a un trabajo de un ebanista, ¿sí? Y en este caso entran los que son los embarbillados. No tiene nada que ver con una barba, ¿no? Pero sí tiene que ver con la forma en cómo las piezas se acomodan. Vamos a ver lo que es el embarbillado de medio talón. Vamos a ver mejor los dibujos. Fíjense, esto es la viga base y aquí hay una viga que tiene que unirse. Miren el corte que se ha realizado. En esta viga base se ha realizado un corte con ciertos ángulos y con esta otra madera que tiene que unirse también se ha efectuado el corte en los ángulos precisos. De tal forma que cuando se han unido las piezas, estas han entrado perfectamente, se han acomodado muy bien. Y para asegurar de que estas piezas no se suelten, lo que se ha colocado es un gran perno. Entonces, este gran perno cumple el objetivo de agarrar estas piezas. Entonces, aquí está actuando un esfuerzo de compresión. Entonces, este esfuerzo de compresión empuja sobre esta madera base y se tranca en este que se llama el talón, ¿sí? Un talón y en este pie de acá. Entonces, toda esa energía se descarga en el talón y parte en el pie. Ahora, si esta madera estaría trabajando a tracción, este perno trabajaría a un corte por cizallamiento e impediría de que estas piezas puedan moverse. Ahora, si esto está trabajando a tracción, el perno también cumple una función, junto con el medio talón que se encuentra acá. Pero si trabajara a compresión, el perno y parte de este pie también resistirían ese esfuerzo. Entonces, no es que hay que calcular algo acá, sino que si vamos a hacer este tipo de embarbillado, que es un trabajo ebanístico, necesitamos que se cumplan ciertas longitudes importantes. Por ejemplo, aquí tenemos el perno, la viga base, tiene una altura H y de este punto del medio talón hasta acá tiene que haber una longitud L. En la profundidad en que se entierra este embarbillado de medio talón es T. Y este ángulo con respecto a esta inclinación tiene que ser beta medios. S es la longitud del pie del embarbillado. Y el perno tiene que estar ubicado a 1/3 de S y a 2/3 de S. ¿Sí? Y este es el ángulo alfa del embarbillado. ¿Sí? Entonces, en base a esto, se pueden hacer algunos cálculos. Fíjense, aquí hay un diagrama de cuerpo libre donde se hacen algunos cálculos y se determina el coeficiente, no el coeficiente, sino el esfuerzo de aplastamiento admisible que tiene el embarbillado. Entonces, en base a esto, se siguen haciendo cálculos hasta que se llega a cuánto tiene que ser ese valor del aplastamiento. El valor T de la profundidad del medio talón, esta de acá, T, esto de acá, se puede calcular en base a esta fórmula. Y también nos da que el ángulo tiene que ser entre 20 y 60 grados. ¿Sí? Entonces, este esfuerzo admisible de aplastamiento de la madera, por ejemplo, la norma chilena dice que puede ser 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
¿sí? La longitud L, que es esta de acá, del medio talón hacia este otro lado, tiene que ser por lo menos T, que es la fuerza de tracción, dividido entre B, el ancho de la viga, multiplicado por la fuerza admisible de corte horizontal. En este caso, también el reglamento nos da un valor de eso. La longitud mínima de L tiene que ser 20 centímetros. Y T, dependiendo del ángulo, se nos da una sugerencia de cuánto tendría que valer. Entonces, en base a estas normas o a este reglamento, podríamos establecer las distancias geométricas que tiene que tener este embarbillado de medio talón. Entonces, simplemente es cumplir una geometría, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo de forma teórica. Ya no vamos a hacer ejercicios sobre esto. Ahora, veamos lo que es el embarbillado de talón, ¿sí? Entonces, fíjense, la forma es un poco más ebanística. Tiene un punto de apoyo, dos puntos y un tercer punto de apoyo. Entonces, también hay ciertas condiciones que tiene que cumplir. Aquí la profundidad T se establece que tiene que ser este valor y L se mantiene como el anterior. El de doble talón, fíjense, tiene dos puntos de apoyo principales y también tiene dos pies. Y también tiene sus condiciones geométricas. Tiene tanto un L1 como un L2. Y aquí hay un reglamento sobre las condiciones geométricas que debe cumplir. Entonces, estos embarbillados podríamos usar uno de doble talón cuando la carga es excesiva. Y cuando no es tan grande, podríamos utilizar un embarbillado de talón. Y si es una carga muy pequeña, podríamos utilizar uno de medio talón. Entonces, dependiendo de las magnitudes de las cargas, podríamos utilizar alguno de estos tipos de embarbillado. Pero como les digo, no vamos a adentrarnos en esto, simplemente lo estamos viendo de forma teórica. Bien, aquí hay algunos ejercicios que pueden estarlo revisando y practicando. Fíjense, ahí está cómo se tiene que hacer la unión apernada. Y hay algunos detalles sobre un embarbillado que se está explicando. Este es un embarbillado de talón o de medio talón. Ustedes pueden irlo revisando y van a aprender algo, ¿no? Bien. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema que tiene que ver con las armaduras de madera, ¿sí? Entonces, las armaduras de madera, ¿en qué se pueden en qué tipo de estructura se utilizan? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿En qué tipo de estructura se pueden utilizar las armaduras de madera? En glorietas, Glorietas. Ah, ya. bueno, en cerchas, igual, en tinglados, supongo, cerchas de casa. Eso. Un tinglado es otra cosa, Jessica. Pero está bien cerchas, ¿no? Los albañiles a esas cerchas lo llaman tijeral, ¿no? Entonces, se puede utilizar. ¿En qué más podríamos utilizar las armaduras? ¿Qué se les ocurre? Podríamos utilizar en puentes, ¿sí? O en algunas estructuras elevadas, como un tanque elevado, que podría hacerse de madera la estructura, y para darle más rigidez, podría hacerse una cercha. Hay algunas partes de la cercha que debemos conocer. Fíjense, aquí hay una cercha. Esta longitud total de punta a punta se llama claro.
¿sí? La altura total de la cercha se llama peralte. Esta barra superior inclinada, tanto de la izquierda como la de la derecha, se llama cuerda superior. Y esta barra horizontal de canto a punta se llama la cuerda inferior. Y esto de acá lo llamamos la celosía, ¿sí? Las barras interiores es la celosía. Ahora, cuando se construye una cercha, se utiliza un elemento cortado hasta aquí, o más bien se utiliza un elemento completo. ¿Qué dirían ustedes? Lo mismo acá. ¿Qué convendría? ¿Elementos cortados o una sola pieza? Elementos Una sola cortados. pieza. Una sola pieza. Bien, una sola pieza, Jessica. Una sola pieza. Entonces, no elementos cortados. Entonces, por eso estamos avanzando esta parte de cerchas, porque necesitamos aprender cómo utilizar piezas enteras y qué influencia tiene el que utilicemos piezas enteras a diferencia de piezas cortadas, ¿no? Ustedes, si es que son observadores y se han fijado en los tijerales, en las cerchas que se ponen para las casas, son piezas enteras que entran entre su cuerda superior y su cuerda inferior. Nadie hace con piezas separadas. Lo único que está así cortado es la celosía, pero el resto son piezas enteras, ¿sí? Entonces, es importante que veamos cómo influye el que pongamos una pieza entera a diferencia de una pieza que es cortada. Vamos a ver los tipos de armadura. Esta es la Fink en abanico. Esto se ve ya en isostática un poco. La Fink cóncava, Howe. Esta es la cercha típica de techos, la Howe. La Pratt tipo pendolón, otra típica para techos. La Warren, la Pratt plana, esto es para puentes, ¿sí? Esto también Pratt podría servir para puentes. O de arco y cuerda en el caso de grandes luces de techos o de cubiertas, ¿sí? Entonces son estos algunos tipos de cerchas que se pueden utilizar, ¿no? Estos que tienen esta forma triangular del tipo Howe, Fink y abanico, pendolón, incluso hasta este tipo de Pratt, podrían utilizarse en casas, en techos, ¿sí? Pero estas de acá, las tipo Pratt, incluso en algunos casos esta, o esta de arco y cuerda, podrían utilizarse solamente en puentes, ¿sí? Entonces, es importante que si vamos a hacer una estructura, nos imaginemos qué tipo de cercha vamos a usar. Porque si vamos a usar solamente una madera para un puente, puede que la madera tenga que ser muy grande como para poder resistir. Pero si utilizamos una cercha, puede que, y claro que sí, la cercha va a tener un mayor aguante y va a soportar mejor las cargas que simplemente una sola pieza. Ahora, fíjense, por lo general se tiene una parte cóncava para evitar una gran deflexión. Entonces, como esto está cóncava, con el peso y el trabajo tiende a enrectarse y volverse plana. Entonces, es otra variante que se puede utilizar para las cerchas, porque toda cercha se deforma, ¿sí? A ver si ustedes se fijan en esta cercha del SAP. Vamos a revisar la deformación y voy a poner acá. Fíjense, este que está en gris era la cercha original y se ha deformado, ¿sí? ¿Cuánto se ha deformado? En metros, ¿cuánto es esto? A ver, 1, 2, son como 1 milímetro, ¿no? O menos de 1 milímetro se ha deformado, pero se ha deformado.
Ahora, si tuviéramos otra cercha que sería más plana, entonces se deformaría como hasta medio centímetro más. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta esos detalles al momento de elegir un tipo de cercha. Bien, el manual de diseño para madera del grupo andino nos recomienda algunos claros. Por ejemplo, la relación peralte a claro. Peralte nos referimos al ancho y peralte a la longitud total de la cercha. Si es un octavo, el ángulo es 14 grados 3 minutos, pero en pendiente podría ser 4,1. ¿Cómo dibujamos esta pendiente? ¿Qué significa esto? Es importante que recordemos esto. Esto ya se ha visto en topografía, me imagino. La pendiente. ¿Qué significa un cuarto de pendiente? ¿Cómo lo representaríamos gráficamente? ¿Cómo lo representaríamos gráficamente un cuarto de pendiente? A ver, Judith, ¿sabes cómo representar un cuarto de pendiente? En el eje cartesiano, Inge, eso de abscisa ordenada, ¿eso, Inge? O Sí, no, sí, a ver, ¿cómo? no ubico bien, pero creo que es abscisa y ordenada. O sea, representan un triángulo, ¿no, Inge? Y la Muy pendiente bien. estaría la, ¿cómo se llama esto? La hipotenusa, ¿no? No, esa parte está mal. Jessica Alejandra, ¿tú sabes? Pues estás viendo en YouTube. ¿Saben qué? Es muy sencillo esto. Este valor de 1 es Z, ¿ya? Y este valor de acá es X. Eso significa que para 4 unidades de X, el Z es 1. Y esta es de aquí la pendiente, ¿no? Para 4 unidades de X, Z es 1. Ahora, ¿esto es más parado o más echado? La pendiente, ¿es más parada o más echada? Más parado, Inge. Bien. Para 3 unidades de X, solamente sube 1. Y este es súper parado, ¿no? Y esto, ¿cuántos grados es? 45, ¿no? Porque para un X hay una unidad que sube. Entonces, por eso hace 45 grados, ¿no? Entonces, ese es un detalle que tienen que entender sobre la pendiente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Así rapidingo. Fíjense, ahí ya tengo la calculadora y me voy a calcular lo siguiente. Imagínense la cercha anterior que teníamos. eh, ¿Cuál era esa cercha? Esto. Tengo 16 y 8, ¿sí? Entonces, aquí me dice peralte 16, 8. La división sería 2. Bueno, aquí no está eso. Pero recordemos el ejercicio que habíamos resuelto anteriormente. Creo que está acá. Este de acá, ¿no? Teníamos 2, 4, 6, 8 y 4. Entonces, 4 sobre 8, ¿cuánto da? 4 sobre 8, un medio. ¿Sí o ve? Sí, un medio.
Tenemos este. Para un peralte de 1 medio, la pendiente tiene que ser 45 grados. Entonces, si digamos, yo no tengo idea de cuánto voy a hacer mi pendiente, supongamos que tengo simplemente 8 y quiero saber cuánto es la altura. Entonces, con esto puedo tantear y puedo saber cuánto tiene que ser la altura y más o menos puedo saber la pendiente o los grados. Miren, aquí hay 30 grados y tengo que utilizar 1,346. O sea, peralte 1 y el claro 3,46. ¿Sí? Eso significa que de 1,73 en horizontal sube un Z de 1. Entonces, esta tabla me dice las alturas bueno, las pendientes en realidad permitidas en cerchas. Si es que la cercha que yo quiero hacer no está acá, entonces no se puede hacer esto. Por ejemplo, esto no hay, ¿no ve? Entonces eso significa que no puedo hacer eso como techo, ¿ya? Está mal, ni siquiera como estructura, ¿sí? Es demasiado parado, ¿no? Puedo hacer hasta lo mucho, simplemente solamente hasta 1 medio o 45 grados como máximo. Entonces esta tabla me indica eso, ¿no? Bien. El espaciamiento entre armaduras, si ustedes están haciendo un techo, entonces a esa cercha se le llama tijeral, ¿ya? Comúnmente tiene ese nombre tijeral. Y esos tijerales se van colocando no solamente uno, sino varios a lo largo de lo que va a ser la cubierta. Y estos son agarrados por las correas, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, los tijerales se pueden mantener. A ver, vamos a ver algunos dibujos. A ver, vamos a buscar en internet. Aquí está. A ver, les voy a mostrar. Fíjense este techo, por ejemplo. Aquí vemos una cercha, ¿sí? Aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces, fíjense que estas cerchas tienen una separación. Y aquí están las correas, ¿sí? Estos que pasan acá se llaman correas. Aquí está mejor. Aquí hay algunas cerchas. Y estos elementos que están pasando transversalmente de canto a punta se denominan correas. Y estos tienen el objetivo de soportar a los tijerales a internet. Bien, entonces ahí tenemos otra idea. Ahí está. Bueno, esta es otra cosa. Pero fíjense, estos elementos de acá se llaman correas. Y esa es una cercha del tipo abanico. ¿Sí? Y miren, jóvenes, se ha utilizado una madera completa. Acá también se ha utilizado una madera completa. Entonces no se utilizan por partes, sino que muchas veces se utiliza maderas completas para realizar ese trabajo, ¿no? Bien, y podemos seguir viendo fotos sin parar, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Fíjense, aquí hay un tijeral, aquí hay otro, hay una separación entre tijerales y estas son las correas que se ponen para colocar estos elementos que van a sujetar la cubierta, ¿sí? Bien, ahora volvamos al texto. ¿Cuál es el criterio para el espaciamiento entre cerchas? A ver, leamos esto. A ver, Jimmy Chayapa, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor?
No hay. Eric García. Ya se me calla. Sí, Inge. A ver, léelo eso que está marcado, por favor. Ya está bien. El espaciamiento más económico depende del costo relativo de las armaduras. Las correas y la cobertura, el tamaño de las correas está determinado por el momento flector que soportan y limitación de sus deformaciones. Su costo, por lo tanto, varía con el cubo o cuadrado de la luz, que viene a ser el espaciamiento. También debe considerarse el costo de los materiales y de la mano de obra de las armaduras por metro cuadrado de techo es normalmente varias veces el de las correas. El costo de la cobertura varía con su naturaleza misma, pero probablemente no exceda al de las correas. Bien. Entonces, la separación entre cerchas depende a la capacidad, en cierta forma, que tienen las correas de soportar. Y también depende a la economía, porque yo podría colocar cada metro y medio, pero tal vez van a entrar demasiadas y va a ser costoso. Así que puedo decidir ponerlas más separado y calcular las correas como para que el peso del techo no flexe demasiado las correas. A ver, en la construcción, ¿cada qué distancia se colocan las cerchas? A ver, en una estructura de madera, ¿alguien sabe? ¿Dónde está Siles? No ha venido. Ahí estás, Marcos. ¿Dónde está? ¿Cada cuánto se colocan las cerchas? No, no sé, Inge. ¿Metro y medio? 60, 90 encontré. 90, wow. Se coloca por lo menos cada metro y medio, cada 2 metros. ¿Ya? 90 o 60 es para mucha plata, ¿no? Pero cada metro y medio, 2 metros se colocan las cerchas en la construcción, ¿no? ¿Sí? Entonces, depende también de las correas, ¿no? Y la economía. Bien. Por lo tanto, debe usarse por lo general aquel desplazamiento igual a la máxima luz que cubran las correas más económicas, considerando que ellas trabajan como vigas continuas, ya que cubren cuando menos 2 tramos. Bien. Hablemos acerca de la configuración interna. A ver, esto de acá puede leerlo Peter Martínez, Singe, por favor. configuración interna. La configuración de elementos internos de las armaduras debe procurar paños tales que reduzca el número de nudos debido al alto costo involucrado en su fabricación total. También se debe considerarse que la esbeltez de los elementos a compresión no debe ser excesiva, ya que la capacidad de carga disminuye rápidamente con el incremento de la esbeltez. Ver capítulo 4. Que la flexión de las cuerdas superiores debido a carga en el tramo no debe ser excesiva, ya que el efecto magnificador de la presencia simultánea de la carga axial la hace mucho más desfavorable. Que el ángulo interno entre las cuerdas y entre estas y las diagonales no es muy pequeño. Por esto resulta las fuerzas muy grandes en las respectivas barras y requiere uniones excesivamente reforzadas. Bien, gracias, Fernando. Entonces, se tiene que evitar el número de nudos. O sea, mientras más nudos tengas, vas a tener más uniones que diseñar. Y esas uniones pueden ser costosas porque entran plancha, pernos. Así que tienen que evitarse la menor cantidad de uniones.
O sea que la celosía tiene que ser poca, no tiene que ser abundante. También las cuerdas superiores se pueden flexar, ¿sí? Entonces, eso significa que tienen que tener la escuadría apropiada como para que puedan soportar la flexión. Y también, como hemos visto, las cerchas pueden trabajar a compresión. Si los elementos son muy largos, aguantan más a la compresión, o los elementos cortos aguantan más a la compresión. ¿Qué dirían ustedes? Los cortos podrían aguantar. Mm. O sea que si también pongo muy largo, es muy probable de que no aguante a la compresión, ¿sí? Entonces tengo que evitar algunos elementos que puedan traer ese tipo de problemas. Bien, a ver, denme un momento. El ángulo interno entre cuerdas, a ver un momento, por favor. El ángulo interno entre cuerdas no tiene que ser muy pequeño. ¿Cómo qué? A ver si les voy a mostrar. A ver dónde está. Esto, por ejemplo, es muy pequeño, ¿no? Pues no tendría que ser así, ¿sí? Tendría que ser un poco más abierto y grande, ¿sí? Entonces, si va a ser muy pequeño, obviamente las uniones van a ser muy reforzadas y eso es contraproducente. Bien. Miembros y nudos de armaduras. Esto también lo vamos a revisar. Fíjense, cuando hago una unión clavada, utilizo una madera de enchape, ¿sí? De esta forma empiezo a cortar las maderas y las coloco encima y utilizo uniones clavadas, ¿no? ¿Sí? Uniones clavadas. También podría utilizar uniones apernadas. Aquí coloco una plancha metálica y los pernos, ¿no? Que corresponden, pueden soportar la madera. Pero también podría, en el caso de que se requiera mucha carga, colocar elementos dobles, donde podría colocar pernos que trabajan a cizallamiento múltiple y estos puedan ayudar. Fíjense, estas dos vigas que forman parte de la cercha están unidas por medio de separadores. Y aquí también tengo separadores que me ayudan a mantener la rigidez. Y aquí también tengo un elemento de enchape que ayuda a mantener la integridad de este elemento. Entonces son otras opciones que tenemos para unir las cerchas, ya sea clavos, pernos o podemos utilizar pernos con la ayuda de separadores. Bien, vamos a ir viendo más adelante. Aquí es interesante esto. Pasaremos por alto. Aquí habla acerca del embarbillado, que también tiene esa forma de trabajar, ¿sí? Fíjense, en el caso del embarbillado, aquí tiene que haber compresión y aquí tiene que haber tracción. Esa es la forma de trabajo, no al revés, ¿no? Ojo con eso. Y aquí hay algunos requisitos de resistencia y rigidez. A ver, leamos esto de acá. A ver, Lila, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Cargas. Sí, Inge. Las armaduras se deben diseñar para resistir las cargas aplicadas. El ingeniero deberá identificarlas y determinar la magnitud de las mismas. También se debe tomar en cuenta cargas de montaje o construcción y algunas otras cargas especiales.
En el caso de que una cuerda inferior soporte un cielo raso, se debe considerar una carga mínima de 30 kilogramos metro cuadrado. Correcto, ¿no? Entonces, como mínimo, un cielo raso, ¿saben qué es, no? Es lo que vemos allá arriba, el cielo falso, por lo menos 30 kilogramos sobre metro cuadrado que tiene que soportar, ¿no? Y la cercha en realidad tiene que resistir todas las cargas aplicadas, ¿no? Ahora, fíjense esto que tiene que ver con las cargas de montaje y construcción, ¿sí? Porque miren, una vez que las cerchas se colocan y se colocan las correas y se aseguran, hay gente que se sube arriba para poder colocar la cubierta. O sea que no solamente tiene que soportar el peso de la cubierta, sino de personas que están trabajando encima de la cubierta para poder colocar esta cubierta. Y no solo el peso de las personas, sino el peso también eh, eh, de sus herramientas. Imagínense, ¿no? Allá arriba hay dos personas por lo menos que con una pita están jalando y subiendo las tejas. También eso crea un esfuerzo adicional que tiene que soportar la cercha. ¿Y cómo se sube la cercha arriba? ¿Alguna vez han visto? Pues que se arma ahí arriba. A ver, Juan Carlos Furgoa, cómo se suben las cerchas? A lo que vi, ingeniero, lo arman ahí arriba. Depende del tamaño. No lo arman así, ¿no? A ver, ¿quién dice algo contrario? Gracias, pero Juan Carlos, estamos aquí para aprender todos. A ver, Jessica Alejandra, tú has trabajado en construcción, ¿cómo se hace eso? Pero yo he visto de tinglados, sí, en esos casos cuando son altos suben con grúas, pero si es de techos de cerchas, debe ser que arman en una carpintería o en la misma obra, pero suben con pitas, supongo. Eso, muy bien, con cuerdas, ¿no? Pero las personas que están allá arriba están haciendo fuerza, ¿no? Y otros están empujando, ¿no? Y están subiendo las cerchas con cuerdas, ¿no? Incluso las tejas, ¿no? O la cubierta también suben con cuerda. Entonces, eso hace de que las cerchas puedan trabajar más que simplemente estén soportando la cubierta o el viento. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también en los cálculos, ¿no es cierto? Bien. Veamos otro asunto que son las deflexiones. A ver, lo va a leer eh, un poco largo, pero no importa. A ver, Israel Saca, ¿estás ahí? Deflexiones. Aquí, léelo, por favor. No está. Vanessa, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Está bien, Inge. ¿Me escuchan? Muy bajito, Vanessa. Es que está mal su audio, Inge. Ya, ahora sí te escucho un poco mejor. ¿Le puedo bajar un poquito, Inge, por favor? Ya, No creo que se trabó. Para el cálculo de las deflexiones, el manual de diseño para madera del Grupo Andino acepta los métodos de cálculo habituales en la práctica de la ingeniería, como ser las deflexiones
elásticas por métodos de trabajos virtuales que suponen las articulaciones como perfectas e indeformables. Cabe señalar que con el desarrollo de la tecnología, los programas computacionales realizan el cálculo de las deflexiones mediante el método matricial. Por lo tanto, ya no será necesario realizar los cálculos de manera manual, por lo que en este capítulo, en la parte de tutoriales de programas, se realizará el procedimiento para encontrar estas deflexiones por medio de los programas computacionales, ya sea en SAP 2000, no sé cómo se lee, o Searchaz para la calculadora HP. Siendo ya calculadas las deflexiones elásticas, lo que la norma recomienda es si la armadura ligera es de tipo fin o abanico y cuyas uniones son clavadas y son fabricadas con cartelas de tableros contrachapados, se debe utilizar la fórmula siguiente para hallar la deflexión máxima en una barra de la cuerda inferior. Bien, ¿no? Entonces, eso es Robot Millennium. Ya es otro programa parecido al SAP, pero no tan potente. Entonces, podríamos calcular la deformación de la cercha mediante el método de trabajos virtuales. En la materia de estructuras hiperestáticas van a aprender el método de los trabajos virtuales, método de Castigliano y método de la carga virtual unitaria y todo eso, ¿no? Se puede calcular la deformación de las cerchas, ¿sí? O si no, podríamos utilizar directamente el SAP. Y el SAP, como hemos visto, nos da las deformaciones de las cerchas. La idea es que si bien la cercha puede resistir la carga, pero podría deformarse demasiado. Y si se deforma demasiado la cercha, ya deja de sernos útil. Porque imagínense, si están colocando un cielo falso y se deforma demasiado, entonces el cielo falso pues va a salir mal. Entonces no tiene que deformarse demasiado, sino lo permisible. Entonces vamos a aprender a controlar y verificar que las deformaciones no sean excesivas, ¿sí? O sea, ni bien vamos a encontrar la escuadría más apropiada, pero eso no garantiza de que esa es la que vamos a utilizar, sino que vamos a ir a verificar la deformación. Y si bien la escuadría es suficiente para soportar las cargas, pero podría ocasionar una deformación superior o mayor en la cercha. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una mayor escuadría para evitar una mayor deformación. ¿Sí? Bien. Y aquí hay un ejemplo de cómo puedo calcular la deformación en una cercha. Puedo tantear, ¿no? Pero vamos a hablar en el SAP. Hay también deformaciones admisibles que hemos visto ya. Utilizamos siempre el módulo elasticidad promedio. Esto es importante. A ver, lo vamos a leer porque esto no puede pasar de largo. A ver, vamos a pedir Noelia, por favor, ¿estás ahí? Sí, Por favor. en el caso, bueno, en el caso de que en el espaciamiento de las maderas sea menor o igual a 60 centímetros, se recomienda utilizar el módulo de elasticidad promedio y en caso contrario se debe considerar el módulo de elasticidad mínimo, que es 0,05. En armaduras ligeras, por lo general no se considera la contraflecha, pero si por una razón específica es necesario, se recomienda que sea del orden de 1/300 de la luz de la armadura. Bien, Noelia, muchas gracias. Entonces, si las cerchas se van a colocar cerquita, o sea, a menos de 60 centímetros, puedo utilizar el módulo de elasticidad promedio en el cálculo. ¿Cuánto es el E promedio para el grupo A?
A ver, Ariel, ¿sabes cuánto es el E promedio para el grupo A? ¿Mm? Y el E05, este es el E5%, es 95,000 para el grupo A. Eso ya usamos, ¿no? Y el E promedio es 130,000. ¿Ya? Entonces, si está bien armado con maderas, utilizamos el 130,000. Pero si hacemos lo normal, utilizamos el 5%, que es 95,000. Y la flecha que podíamos permitir es L sobre 300, ¿sí? En centímetros. Por ejemplo, habíamos hecho una cercha que tiene una luz de 8 metros. Ahora, ¿cuánto sería la deformación máxima que podríamos permitir? A ver si calculamos 800 entre 300, ¿cuánto es? $2.6. 2.6 centímetros. Es lo máximo que podríamos permitir. ¿Sí? Entonces, esos criterios son importantes al momento de dibujar las cerchas. Bien. La siguiente semana vamos a ver los criterios de diseño y algunas hipótesis, la esbeltez y todo lo que tiene que ver con el cálculo. ¿Sí? Entonces eso lo dejamos para la siguiente semana. Ahora saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Muy bien, jóvenes. Ahora hablemos un poco acerca de la práctica 2, ¿sí? Tiene que ver con hacer un plano arquitectónico de una de 3 estructuras que ustedes puedan elegir, ¿no? Uno podría ser un techo, un galpón grande. 2 podría ser un puente o podría ser un entablonado, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es hacer un plano arquitectónico bien detallado de cómo va a ser. No les estoy diciendo que tengan que colocar las medidas de las maderas, pero sí un plano referencial que nos muestre la magnitud y el tamaño que tiene la estructura. ¿Ya? Entonces ya les he dado esto hace más de 2 semanas, así que vayan haciéndolo y mi consejo es de que vayan haciendo nomás ya su proyecto, que es el cálculo estructural, que va de acuerdo a la guía de elaboración de proyectos que les he mostrado. Entonces vayan repasando y vayan haciéndolo, jóvenes, ¿ya? Mientras todavía haya tiempo. Una vez que lo presenten, les voy a dar su nota. Y a los que no les salga la nota, les voy a dar la oportunidad de volver a presentar su proyecto mejorado para evitar lo que es la segunda instancia. Pero si aún así no alcanzan, entonces van a tener que dar la segunda instancia. Ya, y los menos afortunados van a tener que dar mesa, ¿no? Ni modo. Así que por favor,
vayan haciendo esto y recordarles que para algunos de ustedes su nota se define en la nota del proyecto. ¿Ya? Es bueno que lo hagan, vayan haciéndolo, así me hacen preguntas y yo les voy a ir guiando si hay tiempo, ¿no? Pero si no hay tiempo va a ser muy difícil. Bien, ¿alguna pregunta, algo más antes de cerrar? Inge, ¿Este proyecto cuándo se va a presentar, Inge? El día del examen final. ¿Ya? Eso falta más de 2 meses. Jessica, ¿querías preguntar algo? ¿cuál nos recomienda para realizar nuestro proyecto? Algo que ¿Cuándo, nos dio. cuándo o si me preguntas cuándo te recomiendo empezar a hacer tu proyecto y No, ya Inge, tendré. ¿qué proyecto más o menos me recomendaría? ¿Cercha o algo sencillo? Porque creo que nos va a hacer también en SAP, entonces algo que sea fácil también para nosotros realizarlo, ¿no? Hagan entre puente y cercha de tinglado, como dices, ¿no? Jessica, cualquiera de los dos. No se metan a esas, como dijiste antes, esas recoletas, no sé qué. ¿Glorietas? Eso, no se metan a eso ya. A algunos les ha ido mal por meterse a eso, ¿no? Así que Mucha carga. hagan algo sencillo, ¿sí? Como una cercha de un puente o un techo, ¿no? Entonces, cuando hablo de cercha de puente, ya les voy a mostrar. A ver, no hagan esto, ¿no? Algunos el anterior semestre se han emocionado y está bien, ¿no? Que se emocionen por la materia, pero no tanto, ¿no? Por ejemplo, se han puesto a hacer esto, a diseñar esto, ¿no? Yo les he advertido, pero algunos no han hecho caso. Eso es complicado. Esto está bien, ¿sí? Esto está bien. Si le quitan estas barandas y demás, simplemente fíjense, es esta cercha, otra cercha, y estos de acá son sujetadores. Y estos inclinados simplemente son tesadores, son cables nomás. Entonces es una estructura sencilla. Esto es una cercha que tiene una viga principal y tiene vigas transversales que agarran un entablonado. Entonces algo así podrían hacer, ¿no? Pero no hagan, esto está bien igual, ¿no? Esto me gusta, ¿no? Está bien, perfecto, ¿ya? Esto también está bien. Esto no se metan a esto. Y hay otras cosas que no deben meterse, ¿no? Por ejemplo, esto para qué, ¿no? Es muy complicado. Esto ni siquiera intenten, ¿no? Entonces pónganse cosas sencillas, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar el trabajo, ¿ya? ¿Listo? Bien, jóvenes, cerramos acá. Nos vemos. Hasta luego, Inge.